Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Un día clave para el comercio mundial, pero también para todo el análisis geopolítico, porque a las 5 de la tarde la Casa Blanca va a dar a conocer cuál va a ser la política arancelaria, a quienes se va a imponer este alza de aranceles y que por supuesto ya tiene impacto mundial, ya las bolsas han reaccionado y además esto genera una serie de interrogantes. Fíjense ustedes que la última vez que Estados Unidos emprendió esta oleada, como se ha llamado proteccionista, y que se compara más o menos con lo que está ocurriendo ahora, fue casi un siglo atrás, específicamente en 1930. Vamos a estar analizando, por supuesto, los alcances que eso tiene como medio. Y en el siguiente bloque vamos a estar hablando además con el subsecretario de Pesca, Julio Salas, a propósito de la llamada ley de fraccionamiento y de las violentas manifestaciones de los pescadores artesanales para entender qué está pasando aquí. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha sido la noticia de ayer, que es la instalación de este Ministerio de Seguridad, no sin, digamos, críticas. Vamos a estar entrando entonces en los alcances que esto tiene y lo vamos a hacer de la mano del ex subsecretario de Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera II, pero también actualmente director ejecutivo de Pivotes, Juan Francisco Gali. Con este y otros temas, Juan Francisco, vamos a partir conversando contigo hoy día. Gracias por estar acá en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Juan Francisco, para ti y en tu experiencia, ¿era necesario para combatir el crimen organizado y la crisis de seguridad que vive el país la instalación de este ministerio? Mira, yo te diría, Mirna, esto más que opiniones personales, quizás hay que recordar cómo fue el proceso histórico, ¿no es cierto?, de Ujú. constitución del Ministerio de Seguridad. Porque esto han sido, yo no te diría años, sino que décadas de debate. ¿M? El primer proyecto que crea el Ministerio de Seguridad es un proyecto de por allá por el año 2006, o sea, de principios del gobierno de la presidenta Bachelet. Que terminó transformándose en lo que fue el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque el acuerdo político del año 2011 fue que no era necesario crear dos ministerios, sino que más bien explicitar y definir las funciones que en materia de seguridad tenía que cumplir el Ministerio del Interior. Bueno, claramente después, y especialmente después del estallido social, cuando el presidente Piñera convoca a un Consejo para la Reforma de Carabineros, una de las principales conclusiones de ese consejo, que era un consejo bastante transversal, estaba Jorge Burgo, Felipe Arboe, distintos personeros que quisieron apoyar en esta materia al gobierno del presidente Piñera en un momento de crisis, ¿no es cierto?, y convulsión social. Bueno, una de las primeras conclusiones de ese Consejo para la Reforma de Carabineros fue justamente que se necesitaba avanzar aún más y tener un ministerio especializado en materia de seguridad. Ese proyecto de ley fue ingresado por el presidente Sebastián Piñera y increíblemente, ¿no es cierto?, ese consenso se mantuvo, pese a que la agenda de seguridad no era una agenda prioritaria, como lo ha reconocido la propia ministra Toá y el propio presidente, ¿no es cierto?, para el actual gobierno. Bueno, ha sido una de las iniciativas icónicas del gobierno del presidente Boric en materia de seguridad. Ahora, entonces, primero, situarnos en la historia. ¿Ah? Perfecto. Esto más allá de la opinión que yo pueda tener, esto ha sido un proceso histórico que nos ha llevado a esto frente a la inquietud ciudadana que se mantiene respecto de la seguridad. Ahora, lo primero que hay que decir respecto a este ministerio es, eh, yo creo que no hay que transmitir a la ciudadanía que con la creación de un ministerio se solucionan todos los problemas de seguridad. ¿Ah? Y esa generación de esa expectativa yo creo que puede ser equívoca. Por el contrario, lo que se pretende al tener una institucionalidad especializada con un ministerio de seguridad, un ministro enfocado en seguridad, son dos cosas. Esencialmente,
que Ya, se deje de confundir la política con la seguridad. El ministro del Interior tiene la entidad del jefe de gabinete y por lo tanto, además es objeto de mucha crítica política y que muchas veces se confundía con el rol que tenía en materia de seguridad. Entonces ese era un primer objetivo, separar la política de la seguridad. ok. Pero en segundo lugar, tener una institucionalidad especializada que esté a cargo de las policías, que sepa de seguridad. Y por eso se ha puesto tanto énfasis en que este es un ministerio que la ministra Toá dice que es un ministerio sectorial, pese a que yo considero que la seguridad es un tema eminentemente político también, porque es de Ujú. mucha política pública y además que tiene mucho que ver con cómo los ciudadanos están percibiendo su calidad de vida en materia de seguridad. Pero, entonces lo primero es contener expectativas. No va a haber cambios Correcto. inmediatos como consecuencia de que destapemos la placa del Ministerio de Seguridad o que nombremos un ministro de Seguridad. Lo que tiene, o sea, quizás el principal rol actual del Ministerio de Seguridad es ser una instalación que permita que en el corto plazo se empieza a notar por qué era necesario tener esta institucionalidad, que significa mejor gestión de las policías, mejor incentivo hacia los objetivos de la seguridad y además mejor respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. ¿Mm? Ya, es súper importante ese punto, entonces yo, digamos, concluyo que tú consideras que sí era necesario. Ahora, dicho eso, la instalación, críticas porque Luis Cordero no es la persona indicada, porque no tiene expertise en seguridad, ha dicho el candidato José Antonio Cast, críticas porque los seremis son interinos, porque no están todavía designados los seremis que van a ser los que finalmente van a hacerse cargo en las regiones de este ministerio. ¿Adhieres a alguna de esas críticas? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que obviamente el Ministerio de Seguridad en el actual gobierno ha estado bastante convulsionado, digámoslo así, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Estuvo muy Ya. convulsionado, la partida de la ministra Isquia Siche fue muy problemática en materia de seguridad. Recuerda que el tercer o cuarto día de su gestión, ¿no es cierto?, pensando en que este era un problema más bien político y no operativo, quiso entrar a Temucuicui y tuvo que salir producto de que fue recibida a balazos. Y finalmente, como consecuencia de malas decisiones, fue reemplazada por la ministra Carolina Toá. Y la ministra Carolina Toá también tuvo sus problemas. Acuérdate que fue sorprendida por el presidente de la República con la decisión de ese año nuevo, ¿no es cierto?, de Ujú. indultar a personas que habían sido condenadas por la justicia por cometer delitos durante la crisis del 2019. Y por lo tanto también tuvo que enfrentar mucha crítica y además, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que ha tenido el Ministerio del Interior es el caso del subsecretario Monsalve. Yo te diría, y no tanto, mira, dejemos de lado, Mirna, por un segundo, pese a que yo te diría es lo más grave, ¿no es cierto?, que es el delito por el cual se le acusa, pero dejando de lado ese tema, yo te diría que la crítica política que uno puede hacer es que claramente todo este episodio da cuenta de que no había un verdadero enfoque del subsecretario del Interior en la materia que era de principal prioridad para la ciudadanía, que era la seguridad. O sea, si un subsecretario estaba 24 horas al día, 7 días a la semana preocupado de la seguridad, no hubiera cometido los errores que cometió el subsecretario Monsalve en entablar una relación con una subordinada dentro de la subsecretaría. Ni hablar, eso sí, además, si se llegara a probar que además dentro de esa relación se cometieron delitos. Eso dejémoslo, por favor, un minuto aparte. No quiero, además, disminuir la gravedad de eso, pero quiero enfocarme en la gestión de seguridad. Entonces después llega el subsecretario Cordero, que la verdad es que le toca gestionar un ministerio que ya están dando y que uno puede ver poco antecedente para poder hacer una evaluación correcta de su gestión. El subsecretario Cordero es actual ministro, ¿no es cierto? Es un conocido profesor universitario y profesor de Derecho Administrativo, pero la verdad es que es difícil hacer una evaluación en tan poco tiempo de su gestión como subsecretario del Interior en materia de seguridad. Y lo que sí, yo te diría, sí hay señales en el nombramiento de los Ceremis, sí hay señales que son Ya. preocupantes. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el discurso es inconsistente con los nombramientos. El subsecretario Cordero, ahora ministro Cordero, hizo mucho énfasis en que no había que politizar la seguridad, no había que politizar el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, cuando uno ve los nombres,
de algunos Seremi fueron candidatos a constituyente, otro fue candidato a diputado. Además, el designado Seremi de la región metropolitana em, era Seremi de Justicia, pero además, antes de ser Seremi de Justicia, era representante y vocero de los así denominados presos políticos de la revuelta. Entonces, uno dice, mire, ¿sabe qué? Está bien, uno puede haber cambiado durante un tiempo, uno puede ejercer un rol, pero la verdad es que es una señal equívoca que quien fuera el vocero para indultar a personas que fueron condenadas por la justicia por cometer delitos graves. Incluyo ahí delitos como el lanzamiento de bombas Molotov, que lo contenía el proyecto original de indulto, y lamentablemente, cuando uno ve esas señales, la verdad es que yo creo, si cualquier ciudadano lo lee, es medio contradictorio con que hoy día esa persona va a estar a cargo de la seguridad. Y más Espérame, todavía, ¿a quién te refieres específicamente? el, ¿A qué persona? a Jaime Fuentes Purrán. ¿M? Ya, ok. Eh, y por lo tanto, ahí ya, además yo te diría, más relevante es aún, Mirna, cuando es la región metropolitana. Si uno mira las cifras, hoy día vamos a ¿Ya? conocer las cifras de homicidio del año 2024, pero si uno toma las cifras de homicidio del año 2023, las cifras de homicidio, pese a que generan muchísimo temor, están muy concentradas territorialmente. ¿Dónde están, dónde se cometa mayor cantidad de homicidios? ¿Dónde es más frecuente que se cometa un homicidio? Bueno, principalmente en algunas regiones y algunas comunas de Chile. Y la gran mayoría de esas comunas está o en las capitales de las regiones del norte de nuestro país o en la región metropolitana. Y por lo tanto, el Seremi de Seguridad de la región Ya. metropolitana es una persona que además tiene una entidad, una importancia, y por lo tanto la señal que se envía en su nombramiento es de particular relevancia cuando se trata de, yo te diría, el principal factor de generación de temor e inseguridad para los ciudadanos, como es la comisión de delitos Claro. violentos y particularmente homicidios. Tú mencionaste algo muy importante, Juan Francisco Gali. Según la información que tenemos, es que mañana se va a dar a conocer el informe consolidado de homicidios y de los delitos no relativos a 2024. Quiero entrar en ese punto porque de lo que se sabe, un tercio de los delitos cometidos son cometidos por bandas criminales, un tercio tiene que ver con disputas interpersonales y se instala un tema que es muy controversial, que es la participación de adolescentes. Ya se está pidiendo, bueno, la violencia, por supuesto, y las armas que utilizan, pero ya se está pidiendo bajar la edad de imputabilidad penal, que hoy día está en 14 años, y aumentar las penas. Quiero preguntarte primero, ¿cómo ves este informe, lo que trae, y particularmente la participación de adolescentes? Mira, yo en eso quiero ser, respecto del informe, quiero ser particularmente responsable porque si hay algo que había un avance, y en eso hay que reconocer y ser justo, se venía trabajando de antes, pero este gobierno logró concretarlo, así que hay mérito en eso. Es un informe que sea de homicidios, que sea emitido por todas las instituciones del Estado. Mira, algo que parecía muy simple, Mirna, que era Ujú. saber cuántas personas habían muerto como consecuencia de la acción violenta de otros, no lo teníamos tan claro, porque no coincidían las cifras de las denuncias de homicidio que recibían las policías, y además porque el delito de homicidio tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Una persona puede ser condenada por homicidio, pero puede efectivamente no haber asesinado a su víctima, porque puede ser un homicidio frustrado, un homicidio consumado, un homicidio tentado. Y por lo tanto, Mirna, era muy importante tener una cifra objetiva que estuviera de acuerdo con todas las instituciones que tienen algo que ver, desde aquel que registra el fallecimiento, como el registro civil, como aquel que hace las pericias respecto a la muerte, como el servicio médico legal, como aquel que investiga o registra el homicidio, como es el Ministerio Público, las policías o la Subsecretaría de Prevención del Delito. Yo creo que ahí es importante y por eso no quiero elucubrar, Mirna, porque lo que Correcto. sabemos hasta ahora son las cifras simplemente policiales, que ya sabemos, no son las cifras que van a ser el resultado de este informe. Pero aún así, sí quiero referirme a lo que tú mencionabas de cuáles son las De los... características Exacto. de estos homicidios. Yo creo Ujú. que efectivamente esa es una de las preocupaciones que ya llevamos bastante tiempo abordando. Parte de la crítica que uno puede hacer es que
el plan Calle Sin Violencia tenía como foco principal en la reducción de los homicidios y la verdad es que ese plan, si uno lo evalúa por ese foco principal y por ese objetivo, no ha tenido resultados que sean sustantivos. Y por lo tanto, y además lo reconoce el propio gobierno cuando ya vamos en la tercera rediseño, en el tercer rediseño del plan de Calle Sin Violencia. Y por lo tanto, además, tampoco podemos solo evaluarlo por cuántos recursos se han invertido. Si por el contrario, uno diría, si es que hemos invertido muchos recursos y no hemos logrado reducir sustantivamente los delitos, bueno, quiere decir que esos recursos no han sido bien invertidos, ¿te fijas? Perdona, te interrumpo un puntito ahí porque uno de los temas que ha resaltado el gobierno y que pareciera ser que se va a confirmar en este segundo, o sea, este informe de 2024, el consolidado, como dices tú, es que efectivamente el alza de los homicidios se ha detenido. No significa que estamos estupendamente bien, pero al menos se ha detenido. ¿No es eso efecto de este plan, por ejemplo? Es difícil evaluar sin que uno vea cuáles son las medidas específicas que han tenido ese efecto, Mirna, porque mira, se ha dicho mucha cosa que es más bien lo que pretende es transmitir una sensación de éxito. O sea, cosas que se han dicho, por ejemplo. No, se quebró la tendencia. ¿M? Y cuando uno ve las líneas de homicidios, ¿no es cierto? El aumento venía del año 2016, eso es efectivo. ¿M? El aumento de homicidios es parejo desde el año 2016. Pero hay un primer quiebre de tendencia al año 2021, justo posterior a la pandemia. ¿M? Porque el año Ya. 2022 es el año con más homicidios en Chile, récord, el año 2022. Pero ya había habido una curva, una baja y una subida. Entonces, el quiebre de tendencia del que hablamos ahora es solo una interpretación que parece antojadiza. Y en segundo lugar, la estabilización tampoco es tan buena noticia, Mirna. Si nosotros, salvo que nosotros hubiéramos tenido la expectativa de que Chile hubiera superado los 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, o hubiéramos llegado a cifras de 20 homicidios como tienen los países más violentos de Latinoamérica. Yo creo que la estabilización del número no es para tener un mérito, tal como si es que nosotros tenemos el diagnóstico que en 5 años pudieron subir los homicidios de manera tan brutal como duplicarse la tasa de homicidios por número de habitantes. Bueno, nosotros deberíamos tener resultados bastante más sustantivos que la estabilización en una tasa altísima como es el 6 o 6 alrededor del 6, 6,5, 6,7, 6,7 homicidios por cada 100.000. Ahora, tú tienes razón, Ujú. Mirna, lo que uno tiene que hacer ahora que hay un Ministerio de Seguridad, es decir, mire, ¿sabe qué? Se estabilizaron los homicidios. Bueno, ¿por qué se estabilizaron? ¿Qué tipo de homicidios se estabilizaron? ¿Son los homicidios relacionados con el crimen organizado los que dejaron de crecer? Buena noticia sería. ¿O son aquellos homicidios interpersonales o relacionados con la violencia intrafamiliar, por ejemplo? Bueno, en ese caso no es el plan Calle Sin Violencia, serán otras políticas públicas de prevención de la violencia contra la mujer, de mejor convivencia o incluso políticas de vivienda las que están previniendo los homicidios. Pero para eso, Minna, justamente Ujú. para eso, no hay que simplemente tener discursos de quiebres de tendencia globales. Hay que mirar específicamente dónde se están cometiendo los homicidios y qué tipo de homicidios son. Y voy a volver atrás. Cuando yo te decía, ¿dónde se concentran las comunas en que están ocurriendo mayor cantidad de homicidios? Bueno, en la zona norte de nuestro país, entonces tenemos que mirar qué está pasando. De acuerdo con la cifra del año 2023, en la quinta región, en las comunas de Viña y Valparaíso, y en tercer lugar, en algunas comunas de la región metropolitana. Es decir, ahí es donde debería estar el foco, ¿no es cierto?, para mirar cuáles son cuáles son las características, cuáles son las circunstancias, qué es lo que está ocurriendo en esas comunas. Incluso te diría más allá, lo decía el ministro Cordero, quizás no son ni siquiera Ujú. comunas, son barrios o cuadras donde estamos viendo que hay mayor ocurrencia de homicidio y por lo tanto la intervención es mucho más específica, es mucho más eh, eh, necesariamente compleja la intervención que hay que hacer en esos lugares. Y Totalmente. dejé algo sin responder, Mirna, Sí, que por era favor. lo de los Jóvenes, adolescentes, y si hay que así bajar la es, edad así de es. responsabilidad penal. Mira, ahí hay dos cosas. Ahí yo separaría completamente el análisis quizás en lo que tú hiciste en la pregunta. En primer lugar, Ujú. el aumento de penas.
Y ahí la evaluación que tenemos que hacer es una evaluación de cómo está resultando la ley de responsabilidad penal adolescente en dos sentidos. Uno, sabemos que meter simplemente preso a un joven, y dado que nosotros tenemos penas que tienen un tiempo limitado, si simplemente metemos preso a un joven de 17 años y lo condenamos, no sé, a la pena de 20 años, bueno, a los 37 años ese joven va a estar saliendo de la cárcel. Y por lo tanto, la política tiene que ser más bien acompañada de qué es lo que hacemos para que ese joven cuando salga de la cárcel, pese a haber estado 20 años preso, no vuelva a delinquir o no, ya no esté condenado a delinquir toda su vida. Pero una de las conclusiones de eso es que la pena tiene que ser lo suficientemente disuasiva. Y lo que no puede pasar es que una persona que por tener 17 años mata a otra, en vez de tener 20 años como hubieran condenado a un adulto, esta persona pase 5 años en un centro que es de reclusión especial para adolescentes. Eso no puede ocurrir porque entonces la pena no cumple su fin disuasivo. Otra cosa completamente distinta, y eso yo creo que hay que mirarlo con más detención, es rebajar la edad de imputabilidad. Porque ahí lo que estamos, si la verdad volvamos al origen de esto, Mirna, es cuánta responsabilidad, cuánta conciencia del mal causado tiene ese joven, ese adolescente. Y no porque niños de 12 años se estén involucrando en delitos, nosotros vamos a presumir que un joven de 12 años, un niño podríamos decir, tiene plena conciencia del mal que está causando como consecuencia de esa conducta. Y por lo tanto, yo creo que este es un análisis que hay que tomarse en frío, pero creo que estamos mucho más cercanos en la necesidad de evaluar correctamente las penas a una discusión mucho más compleja que respecto de la edad Claro. de imputación. Sí, conversamos a esta hora con el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, además director ejecutivo de Pivotes. Juan Francisco, para cerrar el tema seguridad, el tema seguridad obviamente no es el tema más importante para las personas que habitan este país y va a ser tema fundamental, ya lo está haciendo en materia electoral. Acá tú sabes que se puede ofrecer de todo. Tú sabes que se recuerda, ¿no? Vamos a acabar con la delincuencia, se acabó la fiesta, siempre se habla de lo mismo, la famosa puerta giratoria, etcétera. Y a veces son frases que funcionan súper bien en materia de marketing político, pero que en la práctica otra cosa es gobernar. Eh, ¿Cuál es el riesgo, ¿no? De hacer un ofertón en materia de seguridad electoral y luego ser gobierno? Porque tienes que responder frente a eso. ¿Cómo lo ves? Yo te diría, esa es la gran diferencia entre aquellos que han sido gobierno y aquellos que no lo han sido. O sea, Ya, yo o sea, creo por ejemplo, que te refieres a Kast o Kaiser, ¿no? mira, esas lecciones se aprenden, Mirna, ¿ah? Yo creo que incluso, yo te diría, por eso también hubo diferencias entre los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que eh, en el primer gobierno efectivamente hubo promesas porque estaba la inquietud ciudadana, pero rápidamente nos dimos cuenta de que aun cuando piensa que los primeros 2 años de gobierno del primer gobierno del presidente Piñera se cumplieron las metas establecidas de reducción de delitos, pero aún así la demanda ciudadana se permanecía y aún así la percepción ciudadana de temor era muy alta. Y por lo tanto, en el segundo, algo que incluso yo me acuerdo que el presidente Piñera se enorgullecía mucho, en su segundo mandato, en su segunda campaña, el presidente Piñera, pese a que habían otros competidores que prometían un aumento en la dotación de carabineros, no lo hizo. Y lo que hizo fue prometer una modernización de las policías para enfrentar delitos mucho más complejos. Y eso fue lo que estábamos haciendo hasta que vino el estallido de la pandemia, ¿no es cierto? Que suspendió muchas de esas políticas públicas y la reforma de carabineros que lamentablemente hoy día está completamente suspendida. Pero yo coincido contigo. Eh, Tal como te dije, el Ministerio de Seguridad, no hay que generar hoy día expectativas que por el solo hecho de la mera voluntad o el carácter, como dicen algunos, basta para tener y combatir el crimen organizado. En esto vale mucho más la experiencia, vale mucho más el conocimiento y vale mucho más la capacidad para aunar voluntades, pero no solo aunar voluntades, sino que además comprarse conflictos difíciles, como por ejemplo, algo que salió ayer en la discusión, bueno, ¿qué hacemos con Gendarmería? Mucho hablamos de cárceles, pero ¿qué hacemos con Gendarmería que claramente ha mostrado tener problemas de corrupción graves y donde hay que hacer también una reforma seria para que aquellos que condenamos a la cárcel, bueno, no vayan a aprender de delito, sino que realmente vayan a reinsertarse socialmente y cumplir un castigo que es el que la sociedad determinó? Claro, pero la pregunta entonces es,
¿qué puede ofrecer de nuevo la candidata Matei, por ejemplo, o las otras ofertas que van a surgir? Está Carolina Toá, además, que tiene experiencia al mando de un ministerio tan complejo como el Ministerio de Interior. Eh, ¿Cómo ves esa disputa de ideas que se va a traducir finalmente, al menos hasta ahora en el oficialismo, en una primaria? No sabemos si va a haber primaria por el lado de las derechas. Mira, yo ahí esperaría las propuestas programáticas de los candidatos. Claramente ahí yo te diría, por su experiencia, la candidata Matei corre con ventaja, y la ministra, ex ministra del Interior también, acaba de salir del Ministerio del Interior, ahora tiene la gran desventaja de que cualquier iniciativa que se pueda anunciar por parte de ella, la primera pregunta que uno se va a hacer es ¿por qué no se hizo si es que hace un par de meses estaba a cargo de la seguridad? ¿No es cierto? Entonces, al final yo te diría, aquí hay que compensar un equilibrio que es bien delicado. Uno, yo creo que lo más valioso en esto es la experiencia para justamente poder cumplir con lo que se promete, pero a la vez poder hacer cosas que sean lo suficientemente rupturistas, porque claramente lo que hemos estado haciendo hasta ahora no ha sido suficiente para afrontar el principal desafío de la ciudadanía. Y cómo están las cosas, cómo están las declaraciones, Kaiser, por ejemplo, entró en una dinámica donde la fake news y la desinformación lamentablemente se toman, ¿no es cierto?, la agenda. Pensemos solamente en lo último, esto de que en Chile se inoculan a las guaguas con 72 dosis que tienen metales pesados, salieron los científicos a contestarle, pero esa es una de varias. ¿Tú te imaginas realmente con un candidato como él? Ojo, también Cast no lo hace muy distinto. Una primaria con Evelyn Matei, ¿realmente le conviene a Evelyn Matei una primaria con estas dos personas? Mira, yo te diría, yo separaría los análisis. Una cosa es que hayan votantes que se consideran de un sector político como de la derecha, que hoy día estén cifrando sus esperanzas en candidatos como Kast y Kaiser. Otra cosa completamente distinta es recurrir a la desinformación y a la falsedad en política. Y eso, la verdad es que eso debería ser una elección transversal, ¿m? Porque hoy día las acusaciones vienen desde un lado hacia el otro, pero en el pasado también la sufrió un gobierno de derecha. O sea, y te voy a decir más, yo era subsecretario del Interior, o asumí como subsecretario del Interior en un momento muy convulsionado, y parte de esa convulsión fue como consecuencia de noticias falsas, ¿m? De acusaciones, deslegitimaciones a las policías como consecuencia de acusaciones completas y absolutamente falsas que fueron reproducidas por diputados en la sala de la Cámara de Diputados como el centro de tortura en Baquedano. Y no cualquier diputado, la diputada Camila Vallejo, que hoy día es ministra vocera de gobierno. Entonces, yo te diría, efectivamente, yo coincido contigo, creo que hay algo que nos está haciendo daño en política, es recurrir a las noticias falsas, a la información no solo incorrecta, sino que manifiestamente inexacta, con tal de generar atención de la opinión pública o ganar likes en redes sociales. Yo creo que eso es un mal consejero, pero es un mal consejero tanto para derechas como para izquierdas. De acuerdo, pero en ese contexto y en lo que corresponde a las derechas, por eso te lo vuelvo a preguntar. Realmente tú, desde tu punto de vista, ¿no? Te lo pregunto como, ya como Juan, es decir, como Juan Francisco Gali, como ex subsecretario, como habiendo sido parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Tú dirías que sí a una primaria con Cast y con Kaiser? Pero esas son definiciones que tienen que tomar los presidentes de los partidos. Me siento un poco Ya. inhibido de yo estarle haciendo, ¿no es cierto?, consejos por los medios a los presidentes de los partidos en esta materia. Pero te insisto, yo creo que más allá de los candidatos, ¿ah? Aquí hay que tomar en consideración que detrás de esos candidatos o detrás de la aprobación ciudadana que están mostrando esos candidatos en la encuesta, hay ciudadanos que están cifrando su esperanza en ellos. Entonces la pregunta en realidad que nos tenemos que hacer, Mirna, ¿ah? Ujú. Y desde aquellos que quizás no nos gustan tanto los estilos y las formas que utilizan esos candidatos, y quizás tampoco coincidimos con parte de su idea. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué hay ciudadanos chilenos que cifran sus esperanzas en ese tipo de candidatos, y ese es el desafío para la política, y ese es particularmente el desafío para la centro derecha. Bien, lo último, que se nos acaba el tiempo. Tú publicaste una columna de opinión, Juan Francisco Gali, respecto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no con el tema de los aranceles que se va a dar a conocer hoy, la guerra arancelaria, sino con todo este
tema que ha levantado la figura de Elon Musk, este llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, para cortar la grasa del Estado. Un tema que se habla mucho en Chile también. ¿Cuál es tu visión? ¿Realmente hay que, a ver, cortar grasa implica que vamos a tener más dinero, que vamos a lograr recaudar más? No, mira, nosotros, es más, esa columna la publiqué como director ejecutivo de la Fundación Pivotes, y desde Pivotes Ujú. tenemos una agenda en esta materia que Sí, justamente es mostrar que el gasto público ha aumentado. El gasto público ha aumentado y no en los últimos años. Esto no es de un solo gobierno, esto ha venido aumentando ya desde hace un buen tiempo, el gasto público. Sin embargo, la efectividad del Estado no ha aumentado en la misma proporción que aumentamos el gasto. Entonces, eso sí es de preocupación, Mirna, ya. y por eso mismo utilizamos el ejemplo de lo que están haciendo en Estados Unidos hoy día. Porque no tenemos que tomar medidas radicales necesariamente para hacer eso, pero sí ser muy conscientes de que parte de lo que está ocurriendo en el mundo y que se ha sido muy analizado académicamente, este retroceso democrático, ¿no es cierto?, es consecuencia de que los ciudadanos perciben que los gobiernos democráticos no están respondiendo de manera efectiva a sus demandas. Y que resulta que el Estado crece, el gasto aumenta, pero las demandas ciudadanas no son satisfechas. Entonces, Ese punto. yo te diría, más que, y por eso mismo, si tú te fijas, la conclusión de esa columna es, Sí. para que no lleguemos a propuestas que tiendan a ser refundacionales, lo que tenemos que hacer hoy es hoy día reaccionar. Hoy día pensar en cómo hacer más efectivo el gasto del Estado, y ahí viene una propuesta, y esto es como consecuencia, Mirna, de un proceso que llevamos adelante que se llama Hagámonos Cargo, una iniciativa de incidencia de Pivote, que juntó a 21 personas muy distintas, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, a pensar cuáles eran los problemas que tenía el Estado, la política y en la justicia, que hacían que no estábamos logrando los objetivos buscados. Y una de las conclusiones de ese grupo, un diagnóstico que fue bastante compartido, más allá de que las soluciones puedan ser muy distintas, el diagnóstico que era compartido es que necesitábamos, por ejemplo, una nueva forma de regular el empleo público. ¿Para qué? Para atraer la mayor cantidad de talentos al Estado, pero también ser muy eficientes y efectivos en que esos funcionarios públicos tuvieran como única y absoluta misión el cumplir con la misión de proveer servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Claro, no, solamente para cerrar, porque ahora sí que nos acabó el tiempo, Juan Francisco, solo quería mencionar, porque siempre se habla de bajar, cortar la grasa al Estado para tener, ¿no es cierto?, más crecimiento económico, en fin. Y este documento que fue encargado a la OCDE y a la Comisión Marfan, ¿te acuerdas que donde participaron, por ejemplo, incluso personas muy transversalmente, Ignacio Briones, ¿no? Determinó que incluso si se sacara todo ya la eficiencia total, se crecería 0,11 del PIB en un largo plazo. O sea, se demostró que en realidad, por mucho que se cortara grasa, eso no iba a impactar necesariamente en el PIB o en el No, crecimiento sí, económico. incluso te diría yo, Claro. más que cortar grasa, porque eso pareciera que, ¿no es cierto?, que tenemos un Estado gordo Mm. y que simplemente basta que lo pongamos a dieta. Lo que hay que hacer es ponerse como objetivo hacerlo más efectivo, hacer que ese Estado dé resultados a lo que la ciudadanía está esperando de él. Si el problema aquí, Mirna, es que en teoría nosotros generamos mucha expectativa. Hicimos una reforma de la justicia en que le dijimos a las personas que producto de esa reforma, y quizás tiene que ver con lo que hablábamos antes del Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? La reforma de la justicia, que íbamos a tener mejor justicia. La reforma de la educación, que íbamos a tener mejor educación. Pero resulta que esa reforma de educación, ¿a dónde se fue la mayor cantidad del gasto? Bueno, a la gratuidad universitaria, Mirna. Cuando en realidad todos sabemos, y yo creo que los mismos expertos que participaron en ese grupo saben, que el mayor impacto estaría en el peso puesto en la educación escolar, donde son esos niños donde podemos realmente generar el cambio, y son esos niños además los que están arrojando que muchos de ellos les cuesta, ¿no es cierto?, entender lo que leen. Entonces, yo te diría mucho más apuntar a la efectividad en el gasto y no quedarnos en esto de dónde se puede recortar Ok, solamente. El perfecto. recorte no es más que una señal de decir, mire, ¿sabéis qué? Estamos gastando mal. ¿Implica eso que tenemos que gastar menos? Bueno, si no sabemos cómo mejorar el gasto, al menos reduzcamos el gasto, porque eso tiene una implicancia además que está en el documento de Pivote, así que lo invito a leerlo,
que nos estamos endeudando y la deuda genera intereses y eso también es un gasto para los futuros ciudadanos y contribuyentes de Chile. Ya, pues Juan Francisco Gari, ex subsecretario de Interior y director ejecutivo de Pivotes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador Aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso vamos a hablar con el subsecretario de Pesca, Julio Salas, por esta controversia, por estas violentas protestas que se han dado en estos últimos días por parte de los pescadores artesanales. ¿Qué es lo que está pasando? Al regreso le contamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.